¿Qué está pasando? ¿Por qué algunos quieren solo mandar y otros nunca? Y algunos lo hacen bien y otros tan mal. ¿Por qué algunos lo hacen de una manera que hace difícil creer en quién obedecer y otros pueden mandar y ser tan bien obedecidos porque son líderes? ¿Por qué hay quien solo quiere mandar? Porque no ha aprendido a obedecer. Para saber mandar hay que saber obedecer, porque solo sabiendo obedecer conoce uno cuáles son todos los fundamentos de aquello que se le va a exigir a alguien. Estar hoy con el general Gunn es estar con un autor de plataforma que nos hace muchísimo ilusión. Alcanzó la cima del Everest en el 92, el Polo Sur geográfico en el 95 y el Polo Norte geográfico en el 99, siendo el primer español y la quinta persona en el mundo en alcanzar los llamados 3 polos de la Tierra. ¿Qué significa obedecer? Inteligentemente, no obedecer maquinalmente. Porque si uno tiene un precio, todo el mundo lo tiene. Si algo, aunque sea de una dificultad extrema, llegamos a conseguir, por una simplificación absurda, darle un valor, todo pierde el valor. Como editor afortunado teniendo 2 libros suyos en nuestro catálogo, porque cada vez que le escucho y le leo aprendo, y quería compartir con este podcast al escucharle la ilusión de aprender y la ocasión de darle las gracias por sus textos y por sus palabras y reflexiones. Leer es vida, con Jordi Nadal. Un podcast de Plataforma Editorial. Hola a todos, estamos celebrando hoy que retomamos los podcasts en Plataforma Editorial y vamos a ir entrevistando a nuestros autores y autoras que nos hace mucha ilusión compartir su conocimiento. Retomamos los podcasts con una entrevista a Francisco José Gunn Pampols, teniente general del Ejército de Tierra en situación de retiro. Francisco Gunn nació en Figueras, en Girona, el 25 de abril de 1958. Ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza como miembro de la promoción 35ª. Completó sus estudios en la Academia de Infantería, Toledo, donde fue promovido primero al empleo de alférez cadete y después teniente en 1980. Entre sus múltiples empleos y destinos, llegó a capitán en el 83, comandante en el 92, teniente coronel en el 99, coronel en el 2006, general de brigada en el 2009 y general de división en el 2013 y teniente general en el 2016. Como destinos ha estado en un montón de lugares, en Lérida, en la división de la brigada de montaña Urgell, etc. Todos estos destinos indican una trayectoria de solvencia muy admirada por las personas que han ido confiando en él, y su conocimiento es tan importante que en el diciembre del 2009 fue nombrado director de la Academia General Militar, cargo que desempeñó hasta marzo del 2013. Después fue nombrado asesor del segundo jefe del Estado Mayor del Ejército. Después fue nombrado director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Fue ascendido a teniente general, como hemos dicho antes, y pasó a ser nombrado general jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. Ha participado en operaciones y misiones de mantenimiento de la paz. Estuvo en el 95 como jefe de operaciones del AGT Aragón en la misión de las Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina. En el 96 participa en operaciones de SPABRI 1 como miembro de la OTAN en Bosnia-Herzegovina y del 2000 al 2001 participa como jefe del Estado Mayor Operativo en la Brigada Multinacional Oeste en Kosovo. Después, en el 2007, participa como jefe de equipo de reconstrucción provincial en Kuala Enaf, en Afganistán. Un montón de diplomas y cursos, diploma de Estado Mayor del Ejército de Terra, curso superior en Defensa Nacional, etc. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Múltiples veces condecorado, su trayecto ha sido recompensado la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, la Gran Cruz, Placa, Encomienda y Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, la Cruz al Mérito de la Guardia Civil, Cruz al Mérito Militar, etcétera, etcétera. Igualmente ha sido recompensado con la Medalla de las Naciones Unidas, 3 medallas de la OTAN, etcétera, etcétera. Y entre otros méritos es doctor honoris causa por la Universidad Católica de Valencia y miembro del Círculo Cívico de Opinión. Es además académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara de Écija. En el ámbito del alpinismo y de la exploración ha participado en múltiples expediciones. Ha estado en el Grupo Militar de Alta Montaña, pero entre otras expediciones y actividades alcanzó la cima del Shishapakma, 8.043 metros en el Himalaya chino, en 1990,
alcanzó la cima del Shishapakma, 8.043 metros, en el Himalaya chino en 1990, alcanzó la cima del Everest en el 92, el Polo Sur geográfico en el 95 y el Polo Norte geográfico en el 99, siendo el primer español y la quinta persona en el mundo en alcanzar los llamados tres polos de la Tierra, del sur y del norte. En fin, estar hoy con el general Gunn es estar con un autor de plataforma que nos hace muchísimo ilusión, porque recuerdo cuando lo fui a visitar en Valencia, cuando era el capitán general en Valencia, y le intenté tentar con que escribiese un libro para mi editorial, y tuve la enorme suerte que unos años después nos dio este libro maravilloso, El arte de mandar bien, que os vamos a mostrar la cubierta. Está en su sexta edición. Después de este libro, le invité a escribir una edición profusamente introducida, comentada y analizada del arte de la guerra Sun Tzu, que va por su segunda edición. General Gunn, yo hice la mili y fui cabo primero, me dirigiré a usted como mi general. Bienvenido, mi general. Muchas gracias, Jordi, un placer. Es para mí un placer invitar a las personas que quieran escuchar este podcast, que está también disponible en YouTube, a escuchar autores de nuestro catálogo que nos pueden contar cosas de la vida. Y nos gustaría hacer un diálogo, una conversación sobre 8 o 9, máximo 10 temas que nos ocupan a los humanos y que nos invitan a intentar llegar a ser una mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Entonces, mi general, empezamos la entrevista. Como primer punto, me invito a lo siguiente. Pensamos qué hacer, tenemos que pensar qué hacer, cómo hacerlo, y esto exige mandar, obedecer, ejecutar lo planificado, verificar. Esto se hace con personas y para personas. Y como el mundo externo se complica y las relaciones humanas parece que también, le invito a ayudarnos a pensar, ¿qué está pasando? ¿Por qué algunos quieren solo mandar y otros nunca? Y algunos lo hacen bien y otros tan mal. ¿Por qué algunos lo hacen de una manera que hace difícil creer en quién obedecer y otros pueden mandar y ser tan bien obedecidos porque son líderes? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Qué está pasando, mi general? Bueno, eh, en principio lo que hay que hacer es quitarle esa carga peyorativa que tiene la palabra mandar. Mandar es una función que es indispensable para el normal desarrollo de la vida. Mandar es establecer un objetivo a alcanzar, tener claro un propósito. Esto es fundamental, saber transmitir para qué hay que hacer lo que se ordena, porque mandar es ordenar, para qué hay que hacer lo que hay que hacer, hacerlo con unos criterios muy concretos, es decir, eh, se manda para conseguir cosas que sean moralmente buenas y alcanzar fines que sean comunes al conjunto de esos individuos que está intentando lograr algo, que sean que tengan carácter superior a sus intereses particulares y que permitan que esa sensación de bondad en lo que se hace recorra la organización. Es decir, lo que estamos haciendo es moralmente bueno. Distinguiendo aquí que la moral es la de cada momento, ¿no? En la moral se está y la ética se tiene. Además de estar en lo que tenemos que estar, porque es el momento en el que vivimos, es que éticamente nuestro comportamiento también tiene que estar alineado, ¿no? Eso es mandar. ¿Por qué hay quien solo quiere mandar? Porque no ha aprendido a obedecer. Para saber mandar hay que saber obedecer, porque solo sabiendo obedecer conoce uno cuáles son todos los fundamentos de aquello que se le va a exigir a alguien. ¿Qué significa obedecer? Inteligentemente, no obedecer maquinalmente. Obedecer inteligentemente significa interiorizar el propósito que hemos recibido, entender que lealmente hay que exponer todas las objeciones que sea necesario antes de que la decisión última se tome y a continuación esa obediencia inteligente, esa disciplina inteligente, lo que hace es alinearse completamente con el propósito y mejorarlo en todo lo posible. Así es. Y luego la obediencia, ese concepto de obediencia, no significa el servilismo, significa el alineamiento claro, intelectualmente competente, con alguien que está mandando porque le hemos concedido autoridad para que lo haga, porque le reconocemos la capacidad de ser mejor que nosotros en lo que está haciendo y ser mejor para nosotros en lo que nos está mandando. Eso sería una síntesis, más o menos. Hace poco, mi general, tuvimos la ocasión de estar en Madrid. Usted tuvo un diálogo con el señor Javier Solana en la Fundación Ortega Marañón, en Madrid, un día espectacular, porque celebrábamos que en Plataforma habíamos publicado un libro del general Marshall. Y usted habló con Javier Solana, ni más ni menos, dos personas muy autorizadas, para entender lo que significó la aplicación del Plan Marshall en la reconstrucción de Europa a finales de los años 40, ¿no? Marshall fue incluso premio Nobel de la Paz en el 53. Y después
para celebrar ese evento nos fuimos a cenar un grupo de personas con usted, mi general, y en esa cena distendida y con sobremesa larga, todas las personas que le estábamos acompañándole, estábamos preguntándole sin parar a usted sobre qué está pasando con las palabras como valores, como compromiso, como servicio, como sacrificio, como entrega, como congruencia, que fue una palabra que usted dijo varias veces en esa cena. ¿Qué está pasando con estos conceptos? Bueno, pues creo que, no con carácter general, pero sí en muchos casos que se han transformado en commodities, en elementos que son prescindibles. Es decir, uno presume de valores, pero luego no alinea su comportamiento con esos valores. No los toma como un marco de referencia. Luego lo único que hace es tenerlos en un formato cartela que es desechable, ¿no? De tal manera que lo que produce es disonancia cognitiva. Cuando uno no piensa, dice y hace de la misma forma, lo que genera es desconfianza e inseguridad. Eh, Inherente a esos valores, eh, la forma de que un hábito operativo bueno, que es un valor, sea materialmente reconocible es porque adquirimos virtudes. Somos buenos, somos justos, somos responsables, somos disciplinados, somos buenos compañeros, somos solidarios. Pero es que eso no es un enunciado. Eso lo que significa es que hay que practicarlo. Y una vez practicado, cuando estamos en estructuras, hay que exigirlo, conocer, interiorizar, practicar y exigir. Y parece que esto sea un poco de modé, y no es así en absoluto, porque la calidad de la organización tiene que ver con la forma en la que cada uno de los individuos que pertenecen a ella se sienta identificado en lo que es y en lo que hace y cómo lo hace. Porque si no es así, lo que tenemos son elementos que también nos van a considerar prescindibles como organización. Es aquello de que toda persona tiene un precio. No estoy de acuerdo. Porque si uno tiene un precio, todo el mundo lo tiene. Si algo, aunque sea de una dificultad extrema, llegamos a conseguir, por una simplificación absurda, darle un valor, todo pierde el valor. Me gusta también recordar de esta cena reciente, entre otros muchos encuentros que hemos tenido y que yo he tenido la suerte de tenerlo usted en general. em, en la cena salió una conversación que era muy amplia, que abarcaba desde los cadetes que usted tenía en la academia, ¿verdad? Y sus valores, esa gente joven que se comprometía para hacer la carrera militar, y usted contó cuántas plazas había, cuántos aspirantes para cada plaza. Y de ahí hablamos también, se habló mucho de sus cadetes, de la gente que usted tuvo y los valores que tenían y la cantidad de personas que querían entrar en la academia y de la familia. Se habló mucho en una cena donde estábamos hablando del Plan Marshall, se habló mucho de la familia, ¿no? Entonces, enlace usted, si quiere, las dos preguntas anteriores con esos cadetes que usted tuvo en la academia y los que estábamos alrededor de la mesa, las personas que nos estarán escuchando, ¿cuál es el rol hoy de la familia a la hora de construir ciudadanos? Bueno, la familia es, yo creo que es el primero y fundamental de los entornos de socialización, en el sentido de que donde uno aprende a ser es en el seno de la familia. Donde uno aprende y en primer lugar aprende de forma mimética, como aprendemos a caminar o como aprendemos a hablar, aprendemos a practicar aquello que nos enseñan en el entorno familiar. Primero porque nos lo explican, segundo porque nos lo interiorizamos, porque como pertenecemos a un código concreto que es la familia, sabemos que en el seno de esa estructura se obra de una determinada forma, interiorizamos lo que nos dicen que es bueno, luego nos lo exigen, porque al final el punto de exigencia es fundamental porque si no existe la tendencia al abandono. Y luego, además de esa exigencia que se nos exige, se nos recompensa, porque tanto emocional como materialmente, porque reforzamos el sentido de la familia siendo más familia. Y además interiorizamos que ese es el modelo que en su día aplicaremos. Y lo vemos por el comportamiento bondadoso, ordenado, eficiente de padres, madres, hermanos, etcétera, independientemente de cuál sea el modelo, monoparental o normal, eso da absolutamente igual. Lo que es importante es que se haga dentro de un marco en el que está entrando en la sociedad tenga referencias claras y que esas referencias sean ejemplarizantes, que las pueda incorporar. Estos cadetes que llegaban a su academia y que usted los vio hacer su progresión académica y personal y profesional y humana, em, eh, la relación que usted ha tenido con ellos es una relación
en el que se han visto muchos valores importantes. Todas las ocasiones en las que he tenido la ocasión de estar con usted, de compartir con usted, de escucharle, de escuchar a las personas que le preguntan cosas, siempre hay una transversal que preside todas las preguntas que usted recibe, que es el concepto de la confianza. ¿Qué ha pasado con la confianza hoy? Pues que no se cultiva. La confianza, el símil más claro, es una semilla. La semilla de la confianza hay que implantarla en las personas. Si se implanta, el principio de la relación con esa persona es de absoluta franqueza. Es decir, la verdad por delante siempre, no hay que disfrazar absolutamente nada. La confianza se adquiere cuando en una relación la competencia es evidente y el compromiso surge entre las personas que están realizando una tarea. Yo no puedo tener confianza en alguien a quien no considero competente haciendo lo que hace, porque me podrá caer mejor o peor, pero no podré poner ni mi destino ni el de otro en sus manos porque no le considero capacitado para ello. Si yo consigo caer dentro de ese centro de gravedad que es la competencia de la persona con la que me relaciono, yo cultivo el compromiso. El compromiso es ascendente, descendente y lateral. El compromiso es de la organización. El compromiso empieza con las personas, con lo que hacen las personas, o sea, la finalidad de lo que se está haciendo, y acaba con la satisfacción, se haya o no alcanzado el objetivo, porque hay veces que no se logra, pero reconociendo a cada uno el cómo ha contribuido hasta donde se haya llegado. Deseablemente a conseguirlo, evidentemente. Eso es la confianza. A partir de ese momento, esa confianza es un vínculo indisoluble. Y salvo que medie traición, la confianza se mantiene a lo largo del tiempo. Estamos hablando de confianza y hemos pasado por un momento por la familia, antes no hemos hablado de valores, estamos hablando de una academia, estamos hablando de diversos destinos y diversos retos, y es hora también de mirarnos un poco en el marco de este podcast, su opinión sobre qué está pasando con el mundo, ¿no? O sea, vamos ahora a salir un poco del ámbito familiar o de nuestra trayectoria en la academia, en su caso, y vamos a pensar dónde nos estamos colocando nuestro mundo, nuestro hemisferio, nuestro país, nuestro continente, dónde nos estamos colocando con los cambios que está sucediendo en el mundo. ¿Qué está pasando y dónde nos estamos colocando y dónde nos están colocando? Eh, yo no creo en las casualidades, yo no creo que nos estén colocando exactamente, creo que no somos capaces de colocarnos donde debiéramos colocarnos, ¿no? Es decir, esto no es tanto lo que están haciendo los demás con nosotros, sino lo que estamos permitiendo que los demás hagan con nosotros. Eh, Europa tiene un origen, si hablamos de nuestro entorno, yo creo que por centrarnos un poco, tiene un origen que tiene, con tres raíces muy evidentes: la filosofía griega, el derecho romano y la trascendencia judeocristiana. Esto, independientemente de la confesionalidad, lo que conforma es un marco muy estable y muy identificable de valores, de principios por los que actuamos. Esos valores que en su momento pues fueron un auténtico crisol que fue exportable y fácilmente entendible por otras partes del globo, ¿no? Yo creo que de alguna forma estamos haciendo una dejación de esos valores que eran los que articulaban nuestras sociedades. En ese sentido, es que a lo mejor hemos pasado de considerar que lo relativo es un punto científico que hay que considerar a que el relativismo es la norma que rige nuestros destinos. No es así. No todo es cuestionable. De la misma manera que no tendríamos que ser capaces de admitir que la fuerza fuera el argumento para imponer determinadas decisiones. Es muy complejo porque durante mucho tiempo hemos vivido lo que se llaman los dividendos de la paz. Hemos vivido debajo de un paraguas que nos parecía el cielo protector y que de repente se ha agrietado y de repente ha tenido una personalidad distinta que ha entrado en colisión con lo que nosotros creíamos elementos que eran eternos y nos ha colocado en una situación de debilidad. La única forma de reponernos, de recuperarnos, es volver a entender qué es lo que nos une. Y dentro de ese que nos une, cuál es el núcleo que, que tiene que ser indisociable con el ser europeo. La capacidad para decidir estratégicamente, la capacidad para tener criterio propio en determinados alineamientos. Eh, una serie de elementos que hacen que, si no somos capaces de desarrollarlos, acabaremos siendo vasallos, acabaremos extinguidos como principio de civilización. Esta respuesta enlaza, creo, mi general, con una inquietud latente que subyacía a todas las conversaciones en las que yo he tenido la suerte de poderle acompañar. Las personas le preguntaban, ¿no? Y una de las preguntas latentes que más veces salía explícitamente o tácitamente era
si puede llegar un momento en que entre en crisis el modelo democrático en el que vivimos y sea la propia sociedad occidental la que elija un otro modelo de organización político y social. Bueno, históricamente tenemos ejemplos de eso, ¿no? Nosotros el siglo XX ha sido prolijo en demostrarnos que sí, hay un continuo muy complejo que hay que negociar a lo largo del tiempo, que es el de autoridad-libertad. Cuando la libertad es máxima, la autoridad es mínima. No es que no exista, sino que existe en el sentido de mantener un statu quo que la libertad y el conocimiento de la libertad y la práctica ordenada permiten. A medida que la libertad va decayendo o no se defiende con principios sólidos, hay una tendencia a recurrir a la autoridad para que cubra esos vacíos. Lo que no se consigue, porque las personas obran de buena fe, se consigue con la compulsión, obligándoles a que lo hagan. A medida que vamos haciendo dejación de la libertad, va incrementándose la autoridad, hasta el punto que pasamos por el autoritarismo y acabamos en el totalitarismo. Si nos sentimos más cómodos dejando de ser libres para estar seguros, no tengamos ninguna duda que acabaremos no estando ni seguros ni teniendo libertad. Porque lo único que le pone freno al totalitarismo y al autoritarismo es el ejercicio de la libertad. El ejercicio de la libertad consciente, en la que se establecen los derechos y las obligaciones, y se practican unos y se exigen los otros. En la cena salieron con usted cómo promover la seguridad y la estabilidad dentro de un orden global fragmentado como el actual, ¿no? ¿Qué está pasando en la hegemonía occidental? ¿Qué pasa con la política de bloques que están emergiendo? ¿Qué pasa con la política de bloques? ¿Cómo están cambiando la soberanía y la gobernanza? Estos conflictos que estamos viendo, que se apuntan, los grandes, los mayores, los que están creciendo, hay muchos escenarios, pero ¿qué podría acabar pasando en todo esto, puesto que nuestra lengua es el español? ¿Qué papel jugará América Latina en relación a Europa con el acuerdo Mercosur? Es decir, lee usted todo lo que está pasando geopolítica y geoestratégicamente hablando? Bueno, yo creo que para entender, una pregunta complejísima, ¿eh? Sí, Pero para hay entender, muchas de todo. para entender un poco el terreno de juego, el tablero, hay que proyectarse hacia cómo se ven las grandes potencias en el entorno de la segunda mitad del siglo XXI, ¿no? Hay imágenes muy nítidas porque, por una cuestión particular, el sinoísmo, el pensamiento estratégico chino, siempre ha tenido un respeto reverencial a la distancia que se le debe de dejar a las situaciones para que se desenvuelvan. Es una forma de pensar muy distinta a la occidental. El actual, dentro de lo que podríamos considerar el hegemón de finales del 20 y principios del 21, que es Estados Unidos, al margen de esa imagen un poco deforme que representa la actual presidencia, es innegable que los presidentes del siglo XXI en Estados Unidos han hecho un giro muy claro, que ahora mismo se ha materializado en un desinterés progresivo por la zona europea, un interés creciente por la zona Asia-Pacífico e Indo-Pacífico, y una definición de dominación o doctrina Donald y Monroe, para el continente americano en su conjunto, más zonas de influencia inmediatas. Viendo esto, lo que hay que definir es el papel de los demás, y hay tres escenarios posibles. Que haya que desgraciadamente se desencadene una trampa de Tucídides y una potencia emergente actúe contra la potencia dominante, y lo más probable es que fracase, como pasó en su momento entre Esparta y Atenas. Que haya, en ese momento, si fracasara, quedaríamos en una especie de mundo unipolar. Sería un hegemón con unas reglas de juego basadas en la fuerza, evidentemente, porque encima las habría podido poner en juego, ¿no? Si esto, como yo creo, escenario más probable, no se da porque China aplica la paciencia estratégica y permite que su desarrollo, sin llegar a colisiones directas con el hegemón, vaya alcanzando un ritmo creciente, llegaremos a un bipartidismo, una bipolaridad imperfecta, que sería una especie de equilibrio, una nueva Guerra Fría menos fría, pero en algunos puntos muy caliente, sobre todo en el momento en que esas esferas de interés colisionaran. El primer punto de colisión sería seguramente Asia-Pacífico, y tendría que ver con
El desencadenante podría ser Taiwán, pero hay dos peones ahí muy claros que son Corea del Sur y Japón, que están en una situación de potencias emergentes, ¿no? Además, hay otras potencias que colaborarían un poco desplazadas, sería Australia y sería otros aliados incondicionales. Hay un tercer vector en esta explicación, que es Rusia, la Federación Rusa, pero la Federación Rusa no es una potencia global, por más que le pueda suponer un disgusto oír esto. Es una potencia nuclear, que lo es una potencia geográficamente, es el país más grande de la Tierra, pero carece de uno de los elementos esenciales para considerarse gran potencia, que es población. La población de la Federación Rusa decrece. Tiene unos 140 millones de habitantes y es previsible que para el 2050 haya perdido 20 millones más. Estemos en el entorno de 125, 120, 125. Así que no le coloca en ese escenario. Por población sí, por recursos también, y probablemente por proyección, India sería un tercer vector. Y el último de los escenarios, y no deseable, es un mundo multipolar enfrentado. Es decir, alianzas de geometría variable en la que nadie pudiera imponerse absolutamente a los demás y buscar alianzas temporales para hacer frente en determinadas zonas a intereses comunes que, una vez satisfechos, harían que esa alianza desapareciera y se generara interés por otra, ¿no? Ese es el mundo como lo veo yo ahora mismo. ¿Hacia, hacia qué nos estamos encaminando? Nos estamos encaminando a repensar, es un término, no es amable, pero es el que es, a repensar las relaciones internacionales, el derecho internacional, la convivencia basada en normas, las alianzas, que ni ya son lo firmes que eran en el siglo XX, ni tienen las mismas garantías que tenían entonces, lo que genera desconfianza creciente entre los miembros. Y de ahí podemos pasar al ejemplo que estamos viviendo ahora con Mercosur. Mercosur es estratégicamente una baza importantísima para la Unión Europea, pero esa baza importantísima tiene que convivir con una realidad inmediata que es opuesta, que es que un elemento que representa no más del 3% del PIB del conjunto de la Unión tiene una potencia increíble, que es el sector primario. Y cada país piensa en estos términos y lo que hace es no pasarse al año 2050, sino a sus próximas elecciones. ¿Cómo va a reaccionar el campo ante una aceptación, como se ha hecho, de Mercosur? Convenientemente explicado, convenientemente subsidiado, con mecanismos de atenuación, el camino es el adecuado. De la misma manera que el camino es el adecuado, estableciendo un acuerdo comercial con la India, porque lo que nos permite no es desacoplarnos de Estados Unidos, cosa que no podemos hacer, pero sí graduar el acoplamiento en función de los intereses en cada momento y reaccionar de forma proporcional a la compulsión que se ejerce sobre nosotros, que ya hemos visto que es aparentemente errática, con porcentajes de aranceles, con amenazas directas de empleo de la fuerza, pero que tenemos que tener una respuesta ante ese tipo de actitudes. Hemos empezado la entrevista hablando más del factor humano, nos hemos ido acercando a temas de valores y después hemos invitado a que nos ayude a mirar y a reflexionar y a interpretar el mundo, acercándonos hacia el final de esta entrevista, mi general. Todos estos años en los que usted ha aprendido a servir, a educar, a obedecer, a mandar, a desplazarse, a montar operaciones, a gestionar el peligro, a gestionar la complejidad, a gestionar lo difícil. ¿Qué es lo que queda de estos años de servicio en su caso, mi general? ¿En qué consiste? Yo le he escuchado a usted muchas veces la palabra servir. ¿En qué consiste servir? ¿Qué es lo que usted ha aprendido? ¿Qué es lo que más ha aprendido en los momentos más difíciles? ¿Y en qué consiste servir? ¿Qué valor, qué lugar, qué campo ocupa la palabra servir en su vida? Bueno, servir ocupa un punto central. Servir es la materialización del espíritu de servicio, ¿no? Eh, Servir es una actitud que nos lleva a, a admitir lo que sea necesario respecto a sacrificios, a preparación, a pensamiento estratégico, para llegar a alcanzar aquello para lo que se nos ha preparado. Servir es servir para servir, no es servir a un propósito inmaterial, servir es servir a un propósito concreto. Ese propósito concreto requiere que me discipline en el sentido de admitir todo aquello que es necesario llevar a cabo para que el concepto servicio quede completamente materializado. Servir es cómo mandas, cómo te relacionas con las personas, cómo sancionas, cómo recompensas, cómo te preparas,
todo eso es servir. Al final servir es una especie de cajón desastre donde todo aquello que acaba teniendo un matiz tiene su origen en el concepto servicio. Pero vamos, en Roma, que es origen de esos brocardos fantásticos, era serviam ut serviam, servir para servir. Y por último, si le parece, mi general, como colofón de esta entrevista, en un mundo en el que vivimos, en un entorno en el que vivimos, en un contexto en el que vivimos, en un continente, en un país que vivimos, que tiene una situación, la de cada momento y ahora la que conocemos, igual tendríamos que buscar de algún modo cómo convivir mejor, ¿no? Mi pregunta final sería, ¿qué nos une cuando parece que todo nos separa, mi general? No hubiéramos podido abandonar nuestro modelo de cazadores-recolectores si no hubiera existido la solidaridad, si no hubiéramos sido capaces de evitar el egoísmo utilizando sistemáticamente la generosidad. No habríamos cargado con los más débiles, no habríamos sido capaces de dar espacios para que todos aquellos que en un momento dado nos necesitan pudieran salir adelante. Tenemos que recordar qué nos ha traído hasta aquí, y esto no es de carácter buenista. O sea, al final se podía hacer algo porque todos en algún momento cedían un espacio para que el conjunto tuviera una oportunidad. O sea, no llevarte la mejor pieza, contribuir con las capacidades de cada uno para que el resultado sea lo mejor, sin pretender por esto arrogarte el éxito permanentemente de lo que consigues. Eso es lo que hace que te identifiques con los demás, que te veas en los demás, que ellos se ven en ti. La generosidad para mí es el punto clave, es el sentido que la humanidad ha conseguido que aflore en cada una de las personas a través del roce. El roce inteligente, el roce cooperativo, es el que nos ha hecho humanidad. Y ese valor, el valor preponderante, es la generosidad. En los 18 años de vida de la editorial Plataforma, mi general, hemos editado creo 1.400 autores, un poco más, y para mí ha sido siempre, desde el primer día que le visité en Valencia, un privilegio haberle conocido y acabar como editor afortunado teniendo 2 libros suyos en nuestro catálogo y habernos podido encontrar en encuentros con personas en actos públicos y luego en encuentros privados. Hemos retomado con ilusión en Plataforma nuestros podcasts, mi general, y he querido empezar con usted porque, porque cada vez que le escucho y le leo aprendo y quería compartir con este podcast al escucharle la ilusión de aprender y la ocasión de darle las gracias por sus textos y por sus palabras y reflexiones. Encontrarán en el futuro otros autores en los futuros podcasts y le doy las gracias al Teniente General Francisco Pampols por su confianza en nuestra editorial y por su tiempo al escribir estos libros que nos hacen pensar y nos hacen crecer. Muchas gracias, mi general. Muchas gracias, Jordi, un placer. Gracias. Leer es vida, con Jordi Nadal. Un podcast de Plataforma Editorial.